Buenos días a todos. Qué bueno verlos por acá de nuevo. Después de un fin de semana de mucha actividad en mi correo electrónico, tengo que confesarles que todavía no he revisado porque este fin de semana estuve de vacaciones, digamos. Y solo escuchaba. Permítanme un segundo. Ok, Carlos, no hay problema. Pues este fin de semana yo estuve de vacaciones, digamos, de alguna manera, y pues no pude revisar sus correos electrónicos debido a que decidí desconectarme por completo de la tecnología. Solamente cuando llegaba en la noche y veía como 300 mensajes y 40 correos electrónicos, dije yo, bueno, eso va a ser problema para el lunes. Así que todavía tenemos un par de días. Voy a retroalimentar, voy a estar revisando el día de hoy por la tarde y mañana para que podamos vernos el día miércoles y entonces podamos trabajar un poco en el día miércoles sobre la retroalimentación que les voy a dar por grupo. ¿Ok? Algunos lineamientos generales en primer lugar y posteriormente vamos a darles y posteriormente algunos lineamientos específicos para cada grupo. No he revisado, como les digo, sé que tengo varios correos electrónicos, sin embargo, entre hoy y mañana voy a estar revisándolo para darles la retroalimentación el día miércoles. El día de hoy iniciamos el último tema de esta segunda unidad. También el día de hoy van a estar, por ahí les voy a enviar un correo electrónico cuando pueda finalizar la revisión de su examen, que es lo que tengo pendiente. Las otras tareas ya las he ido calificando y a pesar de que no les aparece de repente la nota, pero ya está. Entonces en esos días los voy a ir actualizando para que ustedes lo vayan revisando. Eso en cuanto a los documentos pendientes. Y esta es nuestra última semana ya de la unidad número 2. Recordemos que ya iniciamos el próximo lunes con las exposiciones. ¿Ok? Recordemos esto. Siempre los grupos bisagra, como por ejemplo, habríamos hablado del grupo número 3, por ejemplo, si el grupo número 1 y el grupo número 2, que ya saben el tiempo asignado que tienen, de repente evacuamos rápido dudas, consultas, entre otras cosas, el grupo 3 debería estar listo, ¿sí? Como para poder empezar a presentar ese día. ¿Ok? Y de igual manera, para no estar comprometiendo el tiempo y acortando las clases. ¿Ok? Porque eso es lo que queda y de ahí lo que nos queda después de eso es el trabajo relacionado con el examen del estado mental y el test de MOOC, que como les digo es cuarta unidad, no se evalúa, solamente es conocimiento generalizado. ¿Ok? Entonces, pues si quieren pueden ir apagando cámaras. No sé si hay dudas con respecto a lo que acabamos de hablar. Nunca hay dudas. Ok, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. El último tema que vamos a hablar es el de comunicación humana. Esta información ustedes la encuentran en el capítulo 16 de Biopsicología de Pinel y del capítulo 4 al 7 de Neuropsicología Clínica de Rubén Ardila, que ustedes ya lo tienen también. Entonces, iniciemos. Creo que todos estamos familiarizados de alguna manera cuando hablamos de comunicación. Entendemos que hay un emisor, hay un receptor, hay un canal y hay un mensaje que se debe de compartir. Y la conducta, en muchas ocasiones debemos de comprender que la conducta verbal representa uno de los componentes más importantes de conducta social humana, pero también debemos de entender que la evolución cultural, ¿verdad?, ha sido a través del lenguaje, ¿ok?
por ejemplo, cuando este fin de semana fue de mucha reflexión, fue como un retiro el que tuve y cuando hablábamos con la persona, empezamos a hablar acerca de que ¿ustedes recuerdan quién fue el inventor de la imprenta? Esa era una pregunta de, creo que de escuela o de secundaria. ¿Recuerdan? Fue Gutenberg. Era de origen alemán. Y comentábamos de que el primer libro que se reprodujo fue la Biblia. Entonces empezábamos a hablar acerca de cómo la imprenta empezó a cambiar nuestra forma de transmitir la información. Antes de la imprenta, toda información era transmitida de generación a generación. Toda la información era transmitida de generación en generación, totalmente verbal. Y cuando nosotros empezamos, ¿verdad?, a poder compartir información, piensen desde las etapas primitivas, por medio de la pintura, por medio de los jeroglíficos, la conducta verbal, ¿verdad?, ha hecho que nosotros como cultura evolucionemos realmente. Porque nosotros podemos hablar, podemos escuchar, escribir, leer y sobre todo comprender. Ahora bien, el lenguaje nos permite también acumular conocimientos y el conocimiento obtenido por una generación puede transmitirse a la siguiente. Así que, por ejemplo, ahora con todo este tema, vaya, piensen en lo del COVID y toda la cosa. Muchas de los tratamientos que ya han pasado por ensayo y error, ¿verdad? Ahora la siguiente generación, cuando de repente se encuentren con una enfermedad parecida, van a tener esa información accesible y sobre todo van a tener la oportunidad de poder adquirir esos conocimientos a través de la experiencia de otras personas. Ahora bien, ¿cómo se produce el habla? Debemos de comprender por aquí que existen dos áreas importantes en el cerebro. Uno que es el área de Broca, que ustedes la ven por ahí en color amarillento, y el área de Wernicke. Entonces, tenemos que comprender que el lenguaje, ya vamos a ver de qué se encarga cada uno de ellos. Tenemos que comprender que el hablar es producir un lenguaje que tiene un significado. O sea, que la persona tiene algo que decir y que la persona entiende también. Y esto puede ocurrir en los tres tiempos. O sea, puedo contar algo que hice, puedo comentar algo que estoy haciendo o algo que voy a hacer. Y en todas las estructuras de tiempo y en todos los pronombres y demás, entra en juego, ¿verdad?, el lenguaje y es comprensible. Entonces, cuando nosotros vemos el modelo de Broca y el modelo de Wernicke, tenemos que entender que estas dos áreas trabajan de manera conjunta. No es que, o sea, sí tienen predominantemente una función, pero no funciona realmente o no se desarrolla una sin la otra. Entonces, el primer modelo que fue expuesto ante la comunidad científica fue el modelo de Broca. Y el modelo de, bueno, a ambos, por cierto, ambos autores, ¿verdad? Tanto que reciben el nombre, ¿verdad?, de Broca y Wernicke, ambos son apellidos, para que no vayan a creer como, porque yo pensé cuando yo estaba estudiando de que el área de Broca era literalmente una broca como tal, sino que viene a partir de sus apellidos. Entonces, en este sentido, ¿verdad?, debemos de comprender que el modelo que se plantea es que existe una pequeña zona situada en la parte inferior de la corteza prefrontal, que es este espacio que nosotros vemos, y este es el centro de la producción del habla. ¿Ok? Y el modelo de Wernicke y Geschwin, ¿verdad?, van a plantear también que existe una zona entonces en la parte trasera, muy cercano al proceso, al sistema límbico, que habla acerca
voy a adelantarles un poquito, acerca de la comprensión del lenguaje. Entonces, uno se encarga de la producción del habla y otro se encarga del proceso de comprensión del lenguaje. Sin embargo, por ejemplo, ¿quién? Bueno, piensen ustedes por un segundo, no les voy a hacer la pregunta. O si lo quieren responder, lo hacen. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que están, qué sé yo, en algún lugar o andan de turistas en algún país, etcétera, etcétera, y se les acerca a alguien y hablan en un idioma que ustedes no tienen ni la menor idea? ¿Alguien les ha pasado? Entonces, para poder ejemplificar un poco, les ponía esto, porque si usted no comprende el lenguaje, si yo no entiendo el lenguaje, difícilmente va a haber una producción. ¿Ok? O sea, si usted me pregunta en alemán cuál es su nombre, no lo comprendí, por ende no voy a poder responder de manera apropiada. Entonces, por eso les digo que ambas estructuras juegan, y si ustedes ven como ese puentecito en línea punteada entre ambas áreas, que realmente nos ayuda a poder comprender que no puede coexistir una sin la otra. Cuando existen las lesiones, entonces, en el área de Broca, normalmente es menos complicado o digamos que es menos incapacitante de alguna manera, porque la persona puede entender, ¿sí? Pero no va a expresar algo. Yo tuve, no era un paciente, era un conocido, que era un bebé que la madre había consumido, ¿verdad?, sustancias durante todo el embarazo y el niño no puede hablar, pero él tiene, creo que ya va a cumplir como 4 o 5 años. Pero la situación era que no podía expresar, pero él puede entender, entiende por completo todo. Usted le pide algo y se lo lleva, pero no puede producir el lenguaje. Entonces, para este tipo de lesiones, ¿va? Es, digamos, como menos grave cuando el área de Broca está dañada que cuando el área de Wernicke está dañada. Porque cuando el área de Wernicke está dañada, tampoco podemos producir lenguaje. ¿Me entienden? ¿Estamos? Sí, Lee. Perfecto. Ok. Entonces, si ustedes ven, tenemos que entender, y ya lo hemos visto en la unidad 1, que existen diferentes áreas. Y si en este momento ustedes están desarrollando esto. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando ahorita, ¿ok? Yo estoy hablando. Eso quiere decir de que el lenguaje puede ingresar de dos formas distintas, más comúnmente utilizadas, que es la audición, que ya sabemos entonces cuál es el proceso que lleva, ¿verdad? Es que las vibraciones son captadas por el oído, ¿verdad? Pasa por el tímpano, etcétera, etcétera, y llega hasta el nervio auditivo y luego hasta la corteza auditiva. Pero también nosotros podemos recibir lenguaje por medio de la lectura. Y en este caso, ustedes están poniendo en funcionamiento ambas tareas. Entonces, cuando el proceso de la audición va a estar de un color verde y el proceso de lectura está en negro. ¿Ok? Entonces, empecemos por el lenguaje oído. Entonces, ustedes ya recuerdan, ¿verdad? Todo el proceso que lleva, ¿verdad? De captar las vibraciones, entre otras cosas. Pero una vez que nosotros tenemos, ¿verdad? Lo relacionado con el sistema, entonces, dicha información, lo primero que llega es al área de Wernicke, ¿sí? Ese es el primer punto. Pero posteriormente a esto,
perdón. Posteriormente a esto, va a pasar a la corteza auditiva para poder entonces finalmente dar una respuesta, ¿ok? Llevar esta información al área de Broca o en su situación en particular, ¿ok? Llevar esto a la corteza motora. Entonces, por ejemplo, Angie. ¿Está por ahí Angie? Sí, Lick. Ok, si yo le hago la pregunta, ¿cuántos años tiene Angie? 19. 19, perfecto. Entonces, al ser una pregunta oída, entonces vino, tomó el proceso, llegó al área de Wernicke, esto a la corteza auditiva y finalmente al área de Broca. ¿Ok? Hubo algunos movimientos en la corteza motora, como por ejemplo el que tuvo que llevar su mouse, por ejemplo, a quitar el mute, y también que dicha información llegue a nuestras cuerdas vocales, luego esta información llegue a la boca y finalmente exprese esta información. ¿Se entiende? Sí, Lick. Perfecto. Ahora vamos al siguiente punto. El siguiente punto es la lectura. Ya recuerdan, ¿verdad? Todo el proceso que nosotros vimos desde captar la luz hasta el quiasma retina, quiasma óptico, etcétera, etcétera, hasta llegar al lóbulo occipital, que es donde se encuentra la corteza visual primaria. Esto nos lleva entonces a poder asociar esta información. O sea, si yo coloco esta letra, ustedes saben que es una B. Y si coloco esta letra, también saben que es una D. Porque esta corteza de asociación nos permite entonces tener la información que nosotros obtenemos del medio y darle un significado. Esto, a su vez, va a permitir, ¿verdad?, que llevemos a nuestro proceso, ¿sí?, al área de Broca y emitir una producción del habla. ¿Ok? Y esto, como les dije anteriormente, ¿verdad?, tiene que ver con todo el proceso de desarrollo. Y si ustedes pueden observar, el proceso es un proceso que, como dicen, es un proceso va y ven, va y viene, va y viene, porque no termina nunca realmente este proceso de comprensión y producción. ¿Dudas hasta acá? Perfecto. Ok, entonces, basados en el modelo de Wernicke y Geschwind, que son los autores que hicieron la propuesta de cuáles son las dos áreas encargadas, vamos a entender, ¿verdad?, que el elemento de Wernicke, ¿verdad?, el área de Wernicke está asociado con el elemento receptivo, o sea, con la parte, ¿verdad?, receptiva del lenguaje, y el área de Broca va a estar más relacionado con el área expresiva. Entonces, vamos a ver ahora un poquito acerca de los trastornos y vamos a tener dos importantes. El primero, que es la fascia de Wernicke. Ya entendemos que va relacionado con la comprensión, y la fascia de Broca con la producción. Las afasias son alteraciones en la capacidad de poder utilizar el lenguaje. Este es un déficit en la comunicación verbal y resulta de un daño cerebral. Debemos de comprender esto. No es porque usted no sabe hablar finlandés que tiene una afasia. No, esto se debe a que usted no ha tenido la formación, ¿verdad? Y a partir de este daño cerebral puede ocurrir estas afasias. También puede ocurrir, ¿verdad?, que una persona, existen dos elementos o dos afasias importantes, que es la primaria, que la persona, como el que les puse el ejemplo, nunca adquirió el lenguaje, o la secundaria, que es ya adquirió el lenguaje,
pero tuvo un daño y este daño hizo entonces que que tuviera errores en la producción y eso es conocido como una parafasia. O también vamos a tener fallas en la comprensión y la dificultad para hallar palabras que va a ser denominada como anomia. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. O por otra parte, la pérdida, ¿verdad? O un trastorno del lenguaje que se debe a un daño cerebral. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por la primera, que es la fascia de Broca. Esto nos va a ir abriendo el puente para ir avanzando a los demás puntos. Entonces, en primer lugar, la fascia de Broca también puede recibir el nombre de afasia motora eferente o cinética. ¿Ok? Pero nosotros, con fines educativos, vamos a manejar afasia de Broca. Entonces, en este tipo de afasia se va a caracterizar por un lenguaje expresivo no fluido, porque también es pobremente articulado. Puede estar compuesto por expresiones cortas y agramaticales. ¿Me entienden cuando hablo de agramatical? Pero han estado viendo todos mi pantalla, ¿verdad? O sea, Sí, Sí, ok, Sí, vieron todo esto del cerebro y todo, ¿no? Sí. sí. Ok, me asusté por un segundo, pensé que no lo habían visto. Ok, entonces cuando hablamos de componentes agramaticales ¿cuáles son las reglas que definen nuestro lenguaje? ¿Por qué no podemos escribir una N antes de una P? ¿Recuerdan? O, por ejemplo, ¿por qué hay algunos verbos que se conjugan de alguna manera y otros se conjugan de otra manera? Eso tiene que ver con la gramática, la estructura que nosotros desarrollamos del lenguaje. Por ejemplo, sabemos que lleva un verbo, lleva un predicado, lleva enunciados, adjetivos, lleva conectores, porque esos son elementos gramaticales. Pero en los individuos que presentan este tipo de afasia son expresiones cortas y que no siguen esas reglas gramaticales. También hay una estructura, digamos, sintáctica, en el sentido de que no sigue reglas gramaticales o es difícil poder expresarla y son sumamente marcados y son sumamente deficientes. Y si existe algún tipo rudimentario, son producidos con gran esfuerzo. El lenguaje expresivo también está compuesto en esencia por sustantivos. O sea, con una expresión muy coloquial de alguna manera. También vamos a encontrar que la comprensión es mayor a la producción verbal, aunque nunca normal. Eso quiere decir que entiende bien, mucho mejor de lo que produce, aunque puede ser que no esté en los términos para las personas de la misma edad. Y la mayoría de los pacientes con afasia de Broca tienen muchas dificultades para leer en voz alta, pero su nivel de comprensión es muy superior a su nivel de lectura. También la escritura va a estar seriamente alterada. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? ¿De qué manera puede estar alterada, Ali? O sea que, por ejemplo, puede que la persona escriba, pero sin reglas gramaticales, que conste, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con ortografía en el sentido de que si usted escribe mal porque no está seguro cómo se escribe una palabra, es una cosa. Pero ya la persona puede escribir palabras comunes o incluso su nombre de manera incorrecta, con errores ortográficos, entre otras cosas.
Básicamente lo que vimos aquí en el caso de no tener estructuras gramaticales y demás, también ocurre en la escritura si es capaz de poder hacer. Como no sigue las reglas gramaticales, por eso se altera también la escritura. Exactamente. ¿Estamos? ¿Dudas con la fascia de Broca? Todo claro. Perfecto. Ok. Ahora bien, en el caso de la fascia de Wernicke, también recibe el nombre de afasia sensorial, afasia receptiva o afasia central. Ok. Entonces, en el caso de la afasia de Wernicke, puede ser, ok, puede ser que el lenguaje expresivo esté con fluidez normal o se vaya más bien hacia el otro lado opuesto, que es un número excesivo de palabras por minuto. Fallan en tareas de comprensión, pueden ejecutar órdenes que se refieren a movimientos corporales, como por ejemplo pedirle que levante una mano o pedirle que se levante de la silla. A menudo la lectura se encuentra tan alterada que puede leer algo, pero no entender absolutamente nada. Por ende, también su comprensión del lenguaje oral es igual. Puede ser que la persona, si yo levanto la mano, por ejemplo, y estoy frente a él, es posible que levante la mano porque no implica una orden como tal, sino que él ve que algo se está desarrollando y lo hace de igual manera. En el caso de si usted le da como una instrucción verbal, difícilmente va a poder seguir. También el síndrome completo de la fascia de Wernicke se encuentra en lesiones extensas de las regiones temporal, posterior, superior, incluyendo la circunvalación temporal, superior y media. Eso quiere decir que no solamente va a tener dificultades en la comprensión del lenguaje verbal, sino también va a tener dificultades en la comprensión del lenguaje escrito y en muchas ocasiones también puede fallar en desarrollar actividades que parecen muy simples de alguna manera. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? Sí. Perfecto. Ok. Entonces, les puse estos dos ejemplos primero porque a partir de este punto es que nacen algunos de los problemas más importantes en el área educativa. Normalmente lo que hemos hablado, ¿verdad? Los trastornos del lenguaje oral, ¿verdad? Pueden conocerse como afasias, pero estas afasias pueden asociarse también con la lectura, como lo vimos, con la escritura y en muchos casos también con realizar cálculos numéricos. Y estos son conocidos como alexias o dislexias. Ya vamos a ver de qué depende ese prefijo. La escritura como agrafias o disgrafias. Y en el caso de hacer cálculos numéricos, acalculias o discalculias. Entonces, empecemos por acá. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia en el prefijo a y en el prefijo dis? Que dis significa discapacidad y A significa, eh, perdón, me pongo nerviosa. No, excelente, va bien, vamos bien. Bueno, dis significa discapacidad y A significa dificultad o me equivoco. Tiene muy bien la idea. En el caso de dis, no es discapacidad, sino es dificultad. ¿Ok? Y el caso de A es ausencia. ¿Ok? O carencia. ¿Ok?
Por ejemplo, ¿les ha pasado cuando ustedes fueron a un concierto la noche anterior y se les murió la voz? Bueno, hace muchos años no vamos a un concierto. O cuando iba usted de fiesta y al día siguiente amanecían con la garganta como que le habían pasado una lija, pero por dentro del esófago. ¿Les ha pasado? Sí, Lick. Sí, Lick. Entonces, por ejemplo, la mayor parte de personas dicen, es que ando afónico, pero no anda afónico, anda disfónico, porque dis es dificultad. Ahora, si yo le escribo un mensaje de ando afónico, porque literalmente no me sale una palabra, sí anda afónico, porque no tiene la capacidad de poder expresarlo. Entonces, A significa carencia, significa ausencia de lo que nosotros estamos hablando, y dis está asociado con dificultad. ¿Ok? Pero existen algunas excepciones, como por ejemplo, A, por ejemplo, si utilizamos el prefijo A, por ejemplo, si nosotros decimos que alguien es agraciado, dice que tiene gracia, ¿no? Pero son algunas excepciones. Pero entonces, quiero que entiendan esta parte. Por ejemplo, si nosotros decimos, si es una persona asocial, por ejemplo, es una persona que no tiene muchas habilidades sociales. Pero si decimos antisocial, es una persona que va en contra de las normas sociales. Entonces, tenemos que verificar muy bien, ¿verdad? ¿De dónde viene entonces estos prefijos? Entonces, en pocas palabras, ahí al chat, ¿cuál es la diferencia entre a y dis? Para poder entenderlo entonces de mejor manera. O si alguien quiere explicarlo también, puede abrir su micrófono. Entonces, cuando nosotros hablamos de alexia, nosotros hablamos de la alteración en la lectura con pérdida total. Yo la verdad se los puse parcial, pero quiero que presten atención en algo. Esta es una cita textual, pero quiero que vean el año. ¿Ok? Entonces, esto ya ha sido abolido en algunos casos. Me pusieron al chat. A no lo puede hacer. This se le complica. Muy bien. Entonces, alexia es la alteración en la lectura con pérdida total de la capacidad para leer por efecto de una lesión cerebral. Y recordemos también que todas las que nosotros vamos a ver, pueden ocurrir en dos vías. Lo que habíamos dicho, ¿verdad? Primaria y secundaria. Que habíamos dicho de cada una de ellas, primaria y secundaria, ¿recuerdan? Cuando es primaria, ¿qué pasa? ¿Ya había aprendido la persona y luego perdió la habilidad o nunca aprendió? Ajá, lo escucho. Primaria es que nunca aprendió, secundaria es que ya aprendió, pero perdió la habilidad. Y todo esto se debe a una lesión cerebral. Y vamos a lo opuesto. Dislexia, como tal, ¿verdad? Es un trastorno que se manifiesta en la dificultad para aprender a leer, ¿sí? O, de nuevo, en este caso, la dificultad que nosotros podemos tener está asociado con la adquisición o el mantenimiento de la lectura.
Algo importante que quiero que entiendan es que en todos los casos existe, ¿verdad?, una instrucción previa. Eso quiere decir, el niño pasó por procesos de educación formal. Hay una inteligencia dentro de lo esperado y sobre todo hay un medio sociocultural adecuado. Eso quiere decir, por ejemplo, que si usted está aprendiendo a escribir y a leer, por ejemplo, está en una escuela apropiada, instrucción, tiene la inteligencia apropiada y también está en un medio sociocultural adecuado, como por ejemplo, imagínese que usted está aprendiendo su lengua materna, español, pero, por ejemplo, si usted está queriendo aprender por otra parte porque está en otro país y quiere aprender ese idioma, entonces también se vuelve difícil. Entonces, este tipo de defectos normalmente son de índole cognitivo y con frecuencia son de origen constitucional, quiere decir, de orden genético normalmente. ¿Ok? En el caso de los síndromes aléxicos, también se pueden dividir. Ahorita lo vimos en la división con respecto a la adquisición de la lectura, pero también podemos verlo dependiendo del área donde ocurre la lesión. En el caso de la alexia parieto-temporal, en ambos casos ya la alexia, ¿verdad?, ya es, o sea, no hay capacidad, puede presentarse de manera simultánea alexia y agrafia, eso quiere decir no puede leer ni escribir, puede presentar problemas para leer en voz alta y baja, hay una incapacidad de reconocer palabras deletreadas en voz alta, no puede formar palabras escritas o es incapaz de cambiar entre tipo de letra, que nosotros normalmente utilizamos cursiva o carta y molde, ¿no? Normalmente se conoce como un analfabetismo adquirido porque existe, como les dije, existe una capacidad, ¿verdad?, cognitiva, pero también existe el medio, ¿verdad? El medio soporta el proceso de enseñanza. También puede estar asociado con lesiones en la circunvolución angular izquierda de las áreas adyacentes. Quiere decir, aquí vamos a tener una alexia y una agrafia simultánea en la parieto temporal. O sea, ocurre la lesión en el lóbulo parietal y temporal. Por otra parte, en el caso de la alexia occipital, vamos a tener una alexia sin agrafia, o sea, no puede leer, pero sí puede escribir. Que conste, no puede leer lo que escribe. Es probable que cuando lea, ¿verdad?, las letras que forman una palabra, puede como descifrar toda la palabra. Como cuando ustedes están leyendo o aprendiendo a leer y dice M, A, y de alguna manera hay una relación y luego puede decir, bueno, es mamá. Pueden reconocer deletreos de palabras en voz alta. La escritura espontánea siempre es superior a la escritura por copia. Eso quiere decir que la persona puede copiar sin un objetivo en específico, o sea, como garabatear o algo por el estilo, que si yo le doy un texto y le digo cópieme la página 1. Y el daño cerebral se va a ubicar en torno a la región occipital medial inferior y afecta casi siempre la circunvolución. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Dudas? Ok, solo... perfecto. Regálame un segundito. Solo quiero ver algo.
Perfecto. Ok, perdón. Entonces, vamos a volver a la presentación y vamos a hablar de los siguientes dos síndromes aléxicos. Vimos el alexia paretofrontal y occipital, y ahora vamos al frontal, que es conocido también como, es como la fascia de Broca pura, por así decirlo, y luego tenemos la alexia espacial, que depende de los daños del hemisferio derecho. En el caso de la fascia de Broca o la alexia frontal, los pacientes pueden leer algunas palabras, o sea, hay una alexia verbal moderada, pero no leer letras que componen las palabras. Eso quiere decir una alexia literal. Normalmente va acompañada de agrafia y puede ser también conocida como afasia no fluente de tipo Broca. La comprensión del lenguaje oral siempre va a ser superior a la del lenguaje escrito. Recordemos, cuando vemos los daños en el área de Broca, la comprensión puede ser que esté intacta, pero en el caso del lenguaje escrito, la producción como tal, ¿verdad?, puede verse dañada. Y en el caso de la alexia espacial, quiero que recuerden algo de cuando nosotros leemos, que la tarea tiene una función espacial. O sea, ustedes, por ejemplo, ustedes van leyendo, ¿sí? En este sentido, ¿no? Terminan ahí, saben que pueden volver acá y van al siguiente y van al siguiente, ¿cierto? Entonces, esa tarea espacial, ¿verdad? Cuando el hemisferio derecho está dañado, va a encontrar entonces la incapacidad del individuo para poder fijar la mirada en una palabra o un texto, para desplazarse también de una línea a otra. Y puede existir negligencia del lado izquierdo del texto. Eso quiere decir, ¿verdad?, que recordemos todo lo que hemos visto. Esta información depende de ambos hemisferios, pero principalmente esta información se va a ir al hemisferio derecho. Entonces, cuando el hemisferio derecho está dañado, obviamente, lo que tenemos acá también va a estar dañado. Y también puede tener alguna tendencia a completar el sentido de las palabras y las frases. Eso quiere decir de que la persona puede ser que no entienda por completo todo, pero que con la información primaria que se le da, pues termina como de completar esta información. Y les dejo este pequeño, ¿cómo se llama? Este pequeño cuadro para que ustedes se puedan ubicar, ¿sí? Y puedan comprender cuáles son las diferencias entre este tipo de alexias. ¿Ok? ¿Cuál es la que a qué se hace referencia con la alexia parietotemporal, con occipital, frontal y espacial? ¿Dudas hasta acá? No, Lee. Perfecto. Ok. Todo bien. Perfecto. Entonces, vamos a pasar ahora a las agrafias. En el caso de las agrafias, vamos a comprender que la pérdida, ¿verdad?, puede ser una pérdida parcial o total, ¿verdad? De nuevo, recuerden el momento en el que fue desarrollado esto. La agrafia ya es una pérdida total de la capacidad para poder producir lenguaje escrito. Eso quiere decir la capacidad de escribir. Y esto se debe a daños de tipo cerebral. Esta capacidad también puede alterarse por defectos lingüísticos. O sea, si la persona presenta una afasia, por ejemplo, que acabamos de ver ahorita, presenta una afasia, quiere decir que no comprende como tal, ¿verdad? La información difícilmente va a poder escribir esta información.
pero también otros elementos no relacionados con el lenguaje mismo, como por ejemplo las habilidades motrices y espaciales, también participan en la capacidad de escritura, ¿cierto? O sea, para usted poder escribir necesita ubicarse en un trozo de papel, utilizar el lápiz lo empuña de cierta manera, luego desarrolla los movimientos que van a posteriormente van a brindar un resultado que va a ser conocido como un lenguaje. Porque el hecho de escribir como tal, ¿verdad? Usted debe conocer los códigos del lenguaje. Eso quiere decir, debo de colocar y debe de tener una idea lógica detrás de esto. Tiene que haber una habilidad para convertir los fonemas en grafemas, o sea, lo que yo hablo. O sea, si yo les digo, ok, quiero que en el chat me escriban, a ver, un ejercicio. Quiero que en el chat me escriban la siguiente palabra, psicofisiología. ¿Ok? Quiero que lo escriban por ahí. ¿Quién, Lick? Quiero que en el chat escriban la palabra psicofisiología. Por ahí. Psicofisiología, psicofisiología, psicofisiología. Ok. Entonces, esa parte del lenguaje, usted entendió lo que yo le dije, fonema, y luego lo transformó en un grafema, o sea, en algo escrito. Como un dictado, por así decirlo. Ustedes recuerdan que a mí me caían súper mal los dictados, pero porque no escuchaba bien realmente. Y me caía súper mal por eso. Y cuando me pongo a pensar ahora en esta habilidad, realmente es una habilidad sumamente importante que debe desarrollar el niño. La capacidad de poder convertir información oída en información escrita. Perfecto. También debemos de conocer el sistema grafémico, o sea, el alfabeto, las palabras. Tenemos que entender también que la escritura, ¿verdad?, requiere de movimientos finos. O sea, movimientos de, por ejemplo, cuando yo hago una G o cuando hago una J, por ejemplo, que se diferencia, o el ejemplo que ya vimos anteriormente, la B y la D. Entonces, debemos de prestar mucha atención a este proceso de escritura. Y finalmente también el proceso de escritura va asociado con un manejo adecuado del espacio que permite distribuir, juntar y separar letras. ¿Se han fijado que hay personas que escriben casi como una letra encima de la otra? O personas que escriben, por ejemplo, un segundo, que escriben ¿sí? Que escriben sumamente separado, por ejemplo. U otras personas que escriben casi una encima de la otra. O que, por ejemplo, tienen el renglón entero, ¿sí? Por ejemplo, piensen que este es el renglón, la línea roja que ven abajo. Y por ejemplo, empiezan escribiendo, ¿verdad?, por acá, y a pesar de que tiene una lógica, no terminan de utilizar esto y luego avanza por acá y empiezan a escribir aquí. ¿Cierto? O sea, hay una lógica que nosotros seguimos de manera secuencial y esto forma parte del proceso de escritura. ¿Vamos? Ok. Entonces ahora, ok. Entonces ahora vamos, porque no los quiero atosigar. No los quiero atosigar, así como los hice anteriormente, porque
Es bastante información en el caso de los tipos de grafias. Entonces, voy a dividirlos en 4 grupos, ¿ok? Y vamos a enfocarnos en 2 puntos importantes. Vamos a enfocarnos en las características de la fascia y la etiología de la grafia. Eso quiere decir la característica como tal y por qué se da. O sea, ¿qué causó esto? ¿Ok? Entonces, tienen por acá esta información y vamos a trabajar entonces, y vamos a trabajar entonces en los grupos. Y eso lo vamos a hacer por el resto de la clase, porque realmente nos queda muy poca... Vamos a ver. Pero no nos queda tanta información realmente. Y eso lo podemos evacuar el día miércoles. Les quiero mostrar, por ejemplo, cómo se vería. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos el nombre, la característica y la etiología. ¿Ok? Ok. Es como que ustedes tengan este cuadro que ven acá. Entonces van a hacer una leve descripción de la grafia que deben de hacer, las características y su etiología. Y lo voy a dividir en 4 grupos, ¿ok? Para que ustedes puedan trabajar. Y esta información la van a trabajar el resto de la clase, ¿ok? Pero necesito es más, les quiero preguntar, o sea, ¿quieren que les abra? Voy a abrir salas para que vean los grupos, cómo se dividen. Pero les quiero preguntar, ¿se quieren quedar trabajando aquí o quieren ir a trabajar por su cuenta? Por nuestra cuenta, dice ya. Estamos ahí con contradicciones y Melissa dice que aquí. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, lo voy a abrir, ok. Van a estar las 4 salas abiertas. Los que quieren quedarse por acá se quedan y los que no se pueden ir a trabajar en esto. Pero, igual que la vez pasada, me envían esa información antes del miércoles, antes de la clase. Y, por favor, ¿verdad? Que sea un cuadro más o menos parecido a lo que ustedes están viendo. Angie Rivera dice también por nuestra cuenta. Bueno, si quieren pueden trabajar entonces por su cuenta. Que sea más o menos parecido a esto que ustedes están viendo. ¿Ok? No quiero que coloquen como un montón de texto, sino que traten de colocarlo los elementos más importantes con cada uno de ellos. ¿Estamos? Entonces, si quieren, puedo abrir las salas. Solo para Una que... consulta, Lick. Sí, Melissa. O sea, en las salas, como usted lo dice, van a ser 4, ¿cierto? Sí. Pero todos vamos a hacer o sea, cada descripción de las agrafias. No. Aquí están los grupos. O dependiendo en la sala que esté, van a ser las agrafias que nos toquen. Sí, dependiendo de la sala. Si usted está en la sala 1, tiene esas 3. Si usted está en la sala 2, tiene esas, son 7. Que conste, el que al grupo 3 solo le toque 1, no quiere decir de que sea más fácil. ¿Ok? Quiero que entiendan eso. No. Yo hice esa distribución de manera muy consciente, porque la grafía espacial es muy, muy extensa. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Entiende? Sí, Lick. Ok, entonces Sí. voy a abrir las salas. Ustedes tienen las instrucciones ya en su presentación y la presentación también ya la tienen. Ok, las salas van a estar abiertas. Verifiquen los nombres de los compañeros que van a estar por acá y si quieren le pueden tomar una captura de pantalla también. Ok, y un segundo. Ustedes ahorita están abiertas, no es necesario que se unan. Miren quiénes son sus compañeros para que se puedan poner de acuerdo entonces y trabajar por su cuenta. Y mientras tanto, si quieren, vamos encendiendo nuestras cámaras.
Bueno, los que se quedaron aquí en la sala principal son los que siguieron la instrucción, pero un montón se fueron para las salas. Váyanse a las salas y miren ahí a sus compañeros. ¿Ok? Marcos, Rosemary, Carol, y todos los demás, Lisette, Amy, Belkis. ¿Vinieron ya a las salas? Sí, ya me uní, ya le tomé captura. Entonces, si ya terminó, entonces, si gusta, entonces ya hasta aquí llega la clase por el día de hoy. Y ya lo voy a cerrar un ratito. Aló. Liga, esta es la número 3, disculpe. ¿Perdón? Esta es la sala 3. No, este es la No, sesión ya principal. salimos. Nos sacó de la sala. Yo voy a mandarles ahorita una captura de pantalla al correo electrónico. Me tocaba en la sala 3, pero mire que me sacó de un solo. Ujú, ok. Y ahorita les estoy mandando un correo electrónico, ok, con el listado de los participantes. ¿Lo recibieron? Grupos agráfiense. Ok. Entonces, si no hay más dudas, ¿les cayó el correo? Confirmen, por favor. No. Pues no lo veo. Ahora sí, ahora sí. Ok. Listo. Entonces, trabajen por su cuenta y nos vemos el día miércoles. Nos vemos. Vemos. Gracias. Una